Es para mí un placer saludarlos y compartir este mensaje. Soy el Padre Parmenio Flores García, presbítero católico. Mi invitación es a seguir este audio hasta el final, a regalarme un like y a inscribirse. Muchas gracias. Viernes de la tercera semana de Pascua, ciclo A. Liturgia de la Palabra, de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que lo autorizaban para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores de Cristo. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Preguntó él: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta fue: «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: «Ananías». Él respondió: «Aquí estoy, Señor». El Señor le dijo: «Ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando». Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: «Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor le dijo: «No importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como un instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa». Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: «Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobre la vista y quedes lleno del Espíritu Santo». Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Salmo. Respondemos: que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hasta aquí el Evangelio del viernes de la tercera semana de Pascua, 1 de mayo, día también
de San José Obrero. Habiendo escuchado la palabra de Dios, nos proponemos ahora meditarla. Les ofrezco compartir con ustedes este corto mensaje. El capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles nos sigue presentando a Saulo como perseguidor, y en este texto narra que mediante cartas, es decir, escritos, autorizaciones o como lo queramos llamar, justificaba la detención, el encarcelamiento o la misma muerte de quienes eran cristianos. Es una maña también actual, por supuesto que no como simples cartas, sino con las leyes y con las constituciones, se está autorizando toda clase de atrocidades, incluyendo la misma muerte, incluso del más pequeño e indefenso como el no nato o el no nacido, en el caso del aborto, o como también el más anciano o enfermo, que también es indefenso en otro modo. Tal vez ya no tanto por ser cristiano simplemente, aunque no se excluye esa condición, sino por existir, por ser persona, porque se estima que es un estorbo, que es un gasto, que es un problema. Es mejor vivir besando unos perros, vivir invirtiéndole a unas mascotas, o gastando dinero en unas mascotas que criando unos hijos, unas personas sanas y buenas y útiles para la sociedad después. Muchos pueden hacer con su propia vida, con su cuerpo aquello que quieran, pero no responder por sus actos. Se les olvida que fueron niños, a quienes se les respetó la vida y que envejecerán. Tal vez no son temas de su interés o están utilizando este derecho de vivir muchos años, pero que nadie más lo pueda hacer, solo ellos para dominar al resto y decidir por ellos, por los demás. Pero este mismo texto pasa a narrarnos que caminando hacia Damasco, en el camino una luz del cielo, que es la intervención de Dios, lo hizo caer al suelo. No dice que del caballo, pero sí que lo hizo caer al suelo y lo doblegó, y le hizo funcionar bien los oídos, porque oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Luego quedó ciego, seguro por la intensidad de la luz que es Dios mismo, a quien nuestros pequeños ojos, y menos los ojos malos y asesinos, pueden mirar o ver. Por eso queda varios días ciego, dice que 3, significando el tiempo suficiente para tener la experiencia más significativa de su vida, que lo lleva a la conversión definitiva. Perder la vista física significa que hay que ver en otro modo la verdad y el sentido de la vida y de las cosas, y que hay que ver con la conciencia, con el corazón y la vida interior o espiritual, incluyendo por supuesto la razón. Así es que se ve mejor. Un ciego en la vida real será el que mejor pueda ver el sentido de la vida y el que lo entienda mejor. No es exagerado decir que hoy el Señor tiene a muchos enceguecidos y humillados, sin poder ver como quisieran o han querido. Ojalá como Saulo pasen a ver mejor y a ver bien. Para ser santos hay que volver a nacer y volver a ver. Hoy el Salmo nos hace decir que aclamen al Señor todos los pueblos, que nadie se quede indiferente, que nadie se quede autosuficiente, que nadie se separe, que nadie quede afuera, que nadie crea que no es para él. Todos aquellos que ven borroso, que ven poco o que no ven nada, todos los que creen que ven bien y que no es cierto, que todos los pueblos se levanten y vean como Dios es. El Evangelio recuerda que los judíos discutían sobre cómo sería aquello de comer la carne de Jesús, caso que no se ha cerrado, porque hoy se sigue preguntando sobre esta posibilidad y muchos como Saulo no ven y no entienden. No pueden con el pan de vida, con la Eucaristía, con el sacramento. Tal vez los judíos, según el Evangelio, tenían poco conocimiento, pero hoy no podemos aludir esto porque nosotros hemos tenido suficiente tiempo y explicación.
El verdadero discípulo de Cristo ha de ser eucarístico, es decir, debe comer la carne del Señor para vivir siempre, para tener la vida eterna. Ojalá en el camino los alcance el rayo de la conversión. Que hoy la sinagoga de Cafarnaún sea nuestra casa, nuestra familia, nuestra parroquia, nuestra empresa, donde estemos, donde también lo escuchemos y lo entendamos. Esto del pan de vida o de la carne de Cristo no fue un hecho pasado o una propuesta de antes, sino que por el sacramento de la Eucaristía hoy Jesucristo sigue enseñando, llamando y convocando a través de su iglesia. Hasta aquí este mensaje. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Compendio Catecismo de la Iglesia Católica, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo. Numeral 136. ¿Qué quiere decir la Iglesia cuando confiesa creo en el Espíritu Santo? Numerales 683 al 686. Creer en el Espíritu Santo es profesar la fe en la tercera persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones, Gálatas 4:6, a fin de que recibamos la nueva vida de hijos de Dios. 137. ¿Por qué la misión del Hijo y la del Espíritu son inseparables? Numerales 687 al 690 y también del 742 al 743. La misión del Hijo y la del Espíritu son inseparables porque en la Trinidad invisible el Hijo y el Espíritu son distintos pero inseparables. En efecto, desde el principio hasta el fin de los tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía también su Espíritu que nos une a Cristo en la fe, a fin de que podamos como hijos adoptivos llamar a Dios Padre. Romanos 8:15. El Espíritu es invisible, pero lo conocemos por medio de su acción, cuando nos revela el Verbo y cuando obra en la Iglesia. 138. ¿Cuáles son los apelativos del Espíritu Santo? Numerales 691, 693. Espíritu Santo es el nombre propio de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Jesús lo llama también Espíritu Paráclito, Consolador, Abogado y Espíritu de verdad. El Nuevo Testamento lo llama Espíritu de Cristo, del Señor, de Dios, Espíritu de la gloria y de la promesa. 139. ¿Con qué símbolos se representa al Espíritu Santo? Numerales 694 al 701. Son numerosos los símbolos con los que se representa al Espíritu Santo, el agua viva que brota del corazón traspasado de Cristo. Son numerosos los símbolos con que se representa al Espíritu Santo, el agua viva que brota del corazón traspasado de Cristo y sacia la sed de los bautizados, la unción con el óleo que es signo sacramental de la confirmación, el fuego que transforma cuanto toca, la nube oscura y luminosa en la que se revela la gloria divina, la imposición de manos, por la cual se nos da el Espíritu, y la paloma que baja sobre Cristo en su bautismo y permanece en él. 140. ¿Qué significa que el Espíritu habló por los profetas? Numerales del 687 al 688, del 702 al 706 y el 743. Con el término profeta se entiende a cuantos fueron inspirados por el Espíritu Santo para hablar en nombre de Dios. La obra reveladora del Espíritu en las profecías del Antiguo Testamento halla su cumplimiento en la revelación plena del misterio de Cristo en el Nuevo Testamento. 141. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en Juan el Bautista?
del 717 al 720. El Espíritu colma con sus dones a Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, quien bajo la acción del Espíritu es enviado para que prepare al Señor un pueblo bien dispuesto, Lucas 1:17, y anunciar la venida de Cristo, Hijo de Dios, aquel sobre el que ha visto descender y permanecer el Espíritu, aquel que bautiza en el Espíritu, Juan 1:33. 142. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en María? Numerales 721 al 726 y 744. El Espíritu Santo culmina en María las expectativas y la preparación del Antiguo Testamento para la venida de Cristo. De manera única la llena de gracia y hace fecunda su virginidad para dar a luz al Hijo de Dios encarnado. Hace de ella la madre del Cristo total, es decir, de Jesús cabeza y de la Iglesia su cuerpo. María está presente entre los 12 el día de Pentecostés, cuando el Espíritu inaugura los últimos tiempos con la manifestación de la Iglesia. 143. ¿Qué relación existe entre el Espíritu y Jesucristo en su misión en la tierra? Numerales del 727 al 730 y del 745 al 746. Desde el primer instante de la encarnación, el Hijo de Dios, por la unción del Espíritu Santo, es consagrado Mesías en su humanidad. Jesucristo revela al Espíritu con su enseñanza, cumpliendo la promesa hecha a los padres, y lo comunica a la Iglesia naciente, exhalando su aliento sobre los apóstoles después de su resurrección. 144. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? Numerales 731 al 732 y 738. En Pentecostés, 50 días después de su resurrección, Jesucristo glorificado infunde su Espíritu en abundancia y lo manifiesta como persona divina, de modo que la Trinidad Santa queda plenamente revelada. La misión de Cristo y del Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia, enviada para anunciar y difundir el misterio de la comunión trinitaria. Hemos visto la verdadera luz, hemos recibido el Espíritu Celestial, hemos encontrado la verdadera fe, adoramos la Trinidad indivisible porque ella nos ha salvado. Liturgia bizantina, tropario de las vísperas de Pentecostés. 145. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia? Numerales 733 al 741 y 747. El Espíritu Santo edifica, anima y santifica a la Iglesia. Como Espíritu de amor, devuelve a los bautizados la semejanza divina perdida a causa del pecado y los hace vivir en Cristo la vida misma de la Trinidad Santa. Los envía a dar testimonio de la verdad de Cristo y los organiza en sus respectivas funciones para que todos den el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. 146. ¿Cómo actúan Cristo y su Espíritu en el corazón de los bautizados? Numerales del 738 al 741. Por medio de los sacramentos, Cristo comunica su Espíritu a los miembros de su cuerpo y la gracia de Dios, que da frutos de vida nueva, según el Espíritu Santo finalmente es el maestro de la oración. Creo en la Santa Iglesia Católica, la Iglesia en el designio de Dios. 147. ¿Qué designamos con la palabra Iglesia? Numerales 751, 752, 777 y 804. Con el término Iglesia con mayúscula se designa al pueblo que Dios convoca y reúne desde todos los confines de la tierra para constituir la asamblea de todos aquellos que por la fe y el bautismo
han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo. 148. ¿Hay otros nombres e imágenes con los que la Biblia designe a la Iglesia? Numerales 753 al 757. En la Sagrada Escritura encontramos muchas imágenes que ponen de relieve aspectos complementarios del misterio de la Iglesia. El Antiguo Testamento prefiere imágenes ligadas al pueblo de Dios. El Nuevo Testamento aquellas vinculadas a Cristo como cabeza de este pueblo, que es su cuerpo, y las imágenes sacadas de la vida pastoril, redil, grey, ovejas, agrícola, campo, olivo, viña, de la construcción, morada, piedra, templo, y familiar, esposa, madre, familia. 149. ¿Cuál es el origen y la consumación de la Iglesia? Numerales del 758 al 766 y el 778. La Iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. Fue preparada en la antigua alianza con la elección de Israel, signo de la reunión futura de todas las naciones. Fundada por las palabras y las acciones de Jesucristo, fue realizada sobre todo mediante su muerte redentora y su resurrección. Más tarde se manifestó como misterio de salvación mediante la efusión del Espíritu en Pentecostés. Al final de los tiempos alcanzará su consumación como asamblea celestial de todos los redimidos. 150. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? Numerales del 767 al 769. La misión de la Iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios, inaugurado por Jesucristo. La Iglesia es el germen e inicio sobre la tierra de este reino de salvación. 151. ¿En qué sentido la Iglesia es misterio? Numerales del 770 al 773 y el 779. La Iglesia es misterio en cuanto que en su realidad visible se hace presente y operante una realidad espiritual y divina que se percibe solamente con los ojos de la fe. 152. ¿Qué significa que la Iglesia es sacramento universal de salvación? Numerales del 774 al 776 y el 780. La Iglesia es sacramento universal de salvación en cuanto es signo e instrumento de la reconciliación y la comunión de toda la humanidad con Dios, así como de la unidad de todo el género humano. La Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Numeral 153. ¿Por qué la Iglesia es el pueblo de Dios? Numeral del Catecismo 781 y del 802 al 804. La Iglesia es el pueblo de Dios porque Él quiso santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 154. ¿Cuáles son las características del pueblo de Dios? Numeral 782. Este pueblo del que se llega a ser miembro mediante la fe en Cristo y el bautismo, tiene por origen a Dios Padre, por cabeza a Jesucristo, por condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, por ley el mandamiento nuevo del amor, por misión la de ser sal de la tierra y luz del mundo, por destino el reino de Dios ya iniciado en la tierra. 155. ¿En qué sentido el pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey? Numerales del 783 al 786. El pueblo de Dios participa del oficio sacerdotal de Cristo en cuanto los bautizados son consagrados por el Espíritu Santo para ofrecer sacrificios espirituales. Participa de su oficio profético
cuando con el sentido sobrenatural de la fe se adhiere indefectiblemente a ella, la profundiza y la testimonia, participa de su función regia con el servicio imitando a Jesucristo, quien siendo Rey del universo se hizo siervo de todos, sobre todo de los pobres y de los que sufren. 156. ¿De qué modo la Iglesia es cuerpo de Cristo? Numeral 787 al 791 y el 885 y 886. La Iglesia es cuerpo de Cristo porque por medio del Espíritu Cristo muerto y resucitado une consigo íntimamente a sus fieles. De este modo los creyentes en Cristo, en cuanto íntimamente unidos a Él, sobre todo en la Eucaristía, se unen entre sí en la caridad, formando un solo cuerpo, la Iglesia. Dicha unidad se realiza en la diversidad de miembros y funciones. 157. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? Numerales del 792 al 795 y el 807. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Colosenses 1:18. La Iglesia vive de Él, en Él y por Él. Cristo y la Iglesia forman el Cristo total, San Agustín. La cabeza y los miembros como si fueran una sola persona mística, Santo Tomás de Aquino. 158. ¿Por qué llamamos a la Iglesia esposa de Cristo? Numerales 796 y 808. Llamamos a la Iglesia esposa de Cristo porque el mismo Señor se definió a sí mismo como el esposo, Marcos 2:19, que ama a la Iglesia uniéndola así con una alianza eterna. Cristo se ha entregado por ella para purificarla con su sangre, santificarla, Efesios 5:26, y hacerla madre fecunda de todos los hijos de Dios. Mientras el término cuerpo manifiesta la unidad de la cabeza con los miembros, el término esposa acentúa la distinción de ambos en la relación personal. 159. ¿Por qué la Iglesia es llamada templo del Espíritu Santo? Numerales del 797 al 798 y del 809 al 810. La Iglesia es llamada templo del Espíritu Santo porque el Espíritu vive en el cuerpo que es la Iglesia, en su cabeza y en sus miembros. Él además edifica la Iglesia en la caridad con la palabra de Dios, los sacramentos, las virtudes y los carismas. Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo que es la Iglesia. San Agustín. 160. ¿Qué son los carismas? Numerales del 799 al 801. Los carismas son dones especiales del Espíritu Santo concedidos a cada uno para el bien de los hombres, para las necesidades del mundo y en particular para la edificación de la Iglesia, a cuyo magisterio compete el discernimiento sobre ellos. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. 161. ¿Por qué la Iglesia es una? Numerales del 813 al 815 y 866. La Iglesia es una porque tiene como origen y modelo la unidad de un solo Dios en la Trinidad de personas, como fundador y cabeza a Jesucristo, que restablece la unidad de todos los pueblos en un solo cuerpo, como alma al Espíritu Santo que une a todos los fieles en la comunión en Cristo. La Iglesia tiene una sola fe, una sola vida sacramental, una única sucesión apostólica, una común esperanza y la misma caridad. 162. ¿Dónde subsiste la única Iglesia de Cristo? Numerales 816 y 870. La única Iglesia de Cristo como sociedad constituida y organizada en el mundo subsistid en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro
y por los obispos en comunión con Él. Solo por medio de ella se puede obtener la plenitud de los medios de salvación, puesto que el Señor ha confiado todos los bienes de la nueva alianza únicamente al colegio apostólico, cuya cabeza es Pedro. 163. ¿Cómo se debe considerar entonces a los cristianos no católicos? Numerales del 817 al 819. En las iglesias y comunidades eclesiales que se separaron de la plena comunión con la Iglesia Católica, se hallan muchos elementos de santificación y verdad. Todos estos bienes proceden de Cristo e impulsan hacia la unidad católica. Los miembros de estas iglesias y comunidades se incorporan a Cristo en el bautismo, por ello los reconocemos como hermanos. 164. ¿Cómo comprometerse en favor de la unidad de los cristianos? Numerales del 820 al 822 y 866. El deseo de restablecer la unión de todos los cristianos es un don de Cristo y un llamamiento del Espíritu. Concierne a toda la Iglesia y se actúa mediante la conversión del corazón, la oración, el recíproco conocimiento fraterno y el diálogo teológico. 165. ¿En qué sentido la Iglesia es santa? Numerales 823 al 829 y 867. La Iglesia es santa porque Dios Santísimo es su autor. Cristo se ha entregado a sí mismo por ella para santificarla y hacerla santificante. El Espíritu Santo la vivifica con la caridad. En la Iglesia se encuentra la plenitud de los medios de salvación. La santidad es la vocación de cada uno de sus miembros y el fin de toda su actividad. Cuenta en su seno con la Virgen María e innumerables santos como modelos e intercesores. La santidad de la Iglesia es la fuente de la santificación de sus hijos, los cuales aquí en la tierra se reconocen todos pecadores, siempre necesitados de conversión y de purificación. 166. ¿Por qué decimos que la Iglesia es católica? Numerales 830, 831 y 868. La Iglesia es católica, es decir, universal, en cuanto en ella Cristo está presente. Allí donde está Cristo Jesús está la Iglesia católica, decía San Ignacio de Antioquía. La Iglesia anuncia la totalidad y la integridad de la fe, lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación. Es enviada en misión a todos los pueblos pertenecientes a cualquier tiempo o cultura. 167. ¿Es católica la Iglesia particular? Numerales del 832 al 835. Es católica toda la Iglesia particular, esto es la diócesis y la eparquía, formada por la comunidad de los cristianos que están en comunión en la fe y en los sacramentos, con su obispo ordenado en la sucesión apostólica y con la Iglesia de Roma, que preside en la caridad San Ignacio de Antioquía. 168. ¿Quién pertenece a la Iglesia católica? Numerales 836 al 838. Todos los hombres de modos diversos pertenecen o están ordenados a la unidad católica del pueblo de Dios. Está plenamente incorporado a la Iglesia católica quien, poseyendo el Espíritu de Cristo, se encuentra unido a la misma por los vínculos de la profesión de fe, que los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Los bautizados que no realizan plenamente dicha unidad católica están en una cierta comunión, aunque imperfecta, con la Iglesia católica. 169. ¿Cuál es la relación de la Iglesia católica con el pueblo judío? Numerales 839, 840. La Iglesia católica se reconoce en relación con el pueblo judío por el hecho de que Dios eligió a este pueblo antes que a ningún otro para que acogiera su palabra. Al pueblo judío pertenecen la adopción como hijos, la gloria, las alianzas,
la legislación, el culto, las promesas, los patriarcas. De él procede Cristo según la carne, Romanos 9, 4, 5. A diferencia de las otras religiones no cristianas, la fe judía es ya una respuesta a la revelación de Dios en la antigua alianza. 170. ¿Qué vínculo existe entre la Iglesia Católica y las religiones no cristianas? Numerales del 841 al 845. El vínculo entre la Iglesia Católica y las religiones no cristianas proviene, ante todo, del origen y del fin comunes de todo el género humano. La Iglesia Católica reconoce que cuanto de bueno y verdadero se encuentra en las otras religiones viene de Dios, es reflejo de su verdad, puede preparar para la acogida del Evangelio y conducir hacia la unidad de la humanidad en la Iglesia de Cristo. 171. ¿Qué significa la afirmación fuera de la Iglesia no hay salvación? Numerales del 846 al 848. La afirmación fuera de la Iglesia no hay salvación significa que toda la salvación viene de Cristo, cabeza, por medio de la Iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, no pueden salvarse quienes, conociendo la Iglesia como fundada por Cristo y necesaria para la salvación, no entran y no perseveran en ella. Al mismo tiempo, gracias a Cristo y a su Iglesia, pueden alcanzar la salvación eterna todos aquellos que sin culpa alguna ignoran el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y bajo el influjo de la gracia se esfuerzan en cumplir su voluntad, conocida mediante el dictamen de la conciencia. 172. ¿Por qué la Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el mundo? Numerales del 849 al 851. La Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el mundo porque Cristo ha ordenado: id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Este mandato misionero del Señor tiene su fuente en el amor eterno de Dios, que ha enviado a su Hijo y a su Espíritu porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. 173. ¿De qué modo la Iglesia es misionera? Numerales del 852 al 856. La Iglesia es misionera porque, guiada por el Espíritu Santo, continúa a lo largo de los siglos la misión del mismo Cristo. Por tanto, los cristianos deben anunciar a todos la buena noticia traída por Jesucristo, siguiendo su camino y dispuestos incluso al sacrificio de sí mismos hasta el martirio. 174. ¿Por qué la Iglesia es apostólica? Numerales 8:57 y 8:69. La Iglesia es apostólica por su origen, ya que fue construida sobre el fundamento de los apóstoles, Efesios 2:20, por su enseñanza que es la misma de los apóstoles, por su estructura en cuanto es instruida, santificada y gobernada hasta la vuelta de Cristo por los apóstoles, gracias a sus sucesores, los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro. 175. ¿En qué consiste la misión de los apóstoles? Del 858 al 861. La palabra apóstol significa enviado. Jesús, el enviado del Padre, llamó consigo a 12 entre sus discípulos y los constituyó como apóstoles suyos, convirtiéndolos en testigos escogidos de la resurrección y fundamentos de su iglesia. Jesús les dio el mandato de continuar su misión al decirles: como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Juan 20:21. Y el prometerles que estaría con ellos hasta el fin del mundo. 176. ¿Qué es la sucesión apostólica? Numerales del 861 al 865.
La sucesión apostólica es la transmisión mediante el sacramento del orden de la misión y la potestad de los apóstoles a sus sucesores, los obispos. Gracias a esta transmisión, la Iglesia se mantiene en comunión de fe y de vida con su origen, mientras a lo largo de los siglos ordena todo su apostolado a la difusión del reino de Cristo sobre la tierra. Los fieles, jerarquía, laicos, vida consagrada. 177. ¿Quiénes son los fieles? Numerales 871 y 872. Los fieles son aquellos que, incorporados a Cristo mediante el bautismo, han sido constituidos miembros del pueblo de Dios, han sido hechos partícipes, cada uno según su propia condición, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, y son llamados a llevar a cabo la misión confiada por Dios a la Iglesia. Entre ellos hay una verdadera igualdad en su dignidad de hijos de Dios. 178. ¿Cómo está formado el pueblo de Dios? Numerales 873 y 934. En la Iglesia, por institución divina, hay ministros sagrados que han recibido el sacramento del orden y forman la jerarquía de la Iglesia. A los demás fieles se les llama laicos. De unos y otros provienen fieles que se consagran de modo especial a Dios por la profesión de los consejos evangélicos, castidad en el celibato, pobreza y obediencia. 179. ¿Por qué Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica? Numerales del 874 al 876 y 935. Cristo instituyó la jerarquía eclesiástica con la misión de apacentar al pueblo de Dios en su nombre, y para ello le dio autoridad. La jerarquía está formada por los ministros sagrados, obispos, presbíteros y diáconos. Gracias al sacramento del orden, los obispos y presbíteros actúan en el ejercicio de su ministerio en nombre y en la persona de Cristo cabeza. Los diáconos sirven al pueblo de Dios en la diaconía, servicio de la palabra, de la liturgia y de la caridad. 180. ¿En qué consiste la dimensión colegial del ministerio de la Iglesia? Numeral 877. A ejemplo de los 12 apóstoles elegidos y enviados juntos por Cristo, la unión de los miembros de la jerarquía eclesiástica está al servicio de la comunión de todos los fieles. Cada obispo ejerce su ministerio como miembro del colegio episcopal en comunión con el Papa, haciéndose partícipe con él de la solicitud por la Iglesia universal. Los sacerdotes ejercen su ministerio en el presbiterio de la Iglesia particular en comunión con su propio obispo y bajo su guía. 181. ¿Por qué el ministerio eclesial tiene también un carácter personal? Numerales 878 y 879. El ministerio eclesial tiene también un carácter personal en cuanto que en virtud del sacramento del orden, cada uno es responsable ante Cristo, que lo ha llamado personalmente confiriéndole la misión. El ministerio eclesial tiene también un carácter personal en cuanto que en virtud del sacramento del orden, cada uno es responsable ante Cristo, que lo ha llamado personalmente, confiriéndole la misión. 182. ¿Cuál es la misión del Papa? Numerales 881, 882 y del 936 al 937. El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad de la Iglesia. Es el vicario de Cristo, cabeza del colegio de los obispos y pastor de toda la Iglesia, sobre la que tiene, por institución divina, la potestad plena, suprema, inmediata y universal. 183. ¿Cuál es la función del colegio de los obispos? Numerales del 883 al 885.
El Colegio de los Obispos, en comunión con el Papa, nunca sin él, ejerce también él la potestad suprema y plena sobre la Iglesia. 184. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de enseñar? Del 886 al 890 y 939. Los obispos en comunión con el Papa tienen el deber de anunciar a todos el Evangelio fielmente y con autoridad, como testigos auténticos de la fe apostólica, revestidos de la autoridad de Cristo. Mediante el sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios se adhiere indefectiblemente a la fe bajo la guía del magisterio vivo de la Iglesia. 185. ¿Cuándo se ejerce la infalibilidad del magisterio? 831. La infalibilidad del magisterio se ejerce cuando el romano pontífice, en virtud de su autoridad de supremo pastor de la Iglesia, o el colegio de los obispos en comunión con el Papa, sobre todo reunidos en concilio ecuménico, proclaman con acto definitivo una doctrina referente a la fe o a la moral, y también cuando el Papa y los obispos en su magisterio ordinario concuerdan en proponer una doctrina como definitiva. Todo fiel debe adherirse a tales enseñanzas con el obsequio de la fe. 186. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de santificar? Numeral 893. Los obispos ejercen su función de santificar a la Iglesia cuando dispensan la gracia de Cristo mediante el ministerio de la palabra y de los sacramentos, en particular de la Eucaristía, y también con su oración, su ejemplo y su trabajo. 187. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de gobernar? Numerales del 894 al 896. Cada obispo, en cuanto miembro del colegio episcopal, ejerce colegialmente la solicitud por todas las iglesias particulares y por toda la Iglesia, junto con los demás obispos unidos al Papa. El obispo a quien se ha confiado una iglesia particular la gobierna con la autoridad de su sagrada potestad propia, ordinaria e inmediata, ejercida en nombre de Cristo buen pastor, en comunión con toda la Iglesia y bajo la guía del sucesor de Pedro. 188. ¿Cuál es la vocación de los fieles laicos? Numerales del 897 al 900 y 940. Los fieles laicos tienen como vocación propia la de buscar el reino de Dios, iluminando y ordenando las realidades temporales según Dios. Responden así a la llamada a la santidad y al apostolado que se dirige a todos los bautizados. 189. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión sacerdotal de Cristo? Numerales del 901 al 903. Los laicos participan en la misión sacerdotal de Cristo cuando ofrecen como sacrificio espiritual agradable a Dios por mediación de Jesucristo, Primera de Pedro 2:5, sobre todo en la Eucaristía, la propia vida con todas las obras, oraciones e iniciativas apostólicas, la vida familiar y el trabajo diario, las molestias de la vida sobrellevadas con paciencia, así como los descansos físicos y consuelos espirituales. De esta manera también los laicos dedicados a Cristo y consagrados por el Espíritu Santo ofrecen a Dios el mundo mismo. 190. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión profética de Cristo? Numerales del 904 al 907 y 942. Los laicos participan en la misión profética de Cristo cuando acogen cada vez mejor en la fe la palabra de Cristo y la anuncian al mundo con el testimonio de la vida y de la palabra mediante la evangelización y la catequesis. Este apostolado adquiere una eficacia particular porque se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo. Lumen Gentium 35.
191. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión regia de Cristo? Numerales del 908 al 913 y 943. Los laicos participan en la misión regia de Cristo porque reciben de Él el poder de vencer el pecado en sí mismos y en el mundo por medio de la abnegación y la santidad de la propia vida. Los laicos ejercen diversos ministerios al servicio de la comunidad e impregnan de valores morales las actividades temporales del hombre y las instituciones de la sociedad. 192. ¿Qué es la vida consagrada? Numerales del 914 al 916 y 944. La vida consagrada es un estado de vida reconocido por la Iglesia, una respuesta libre a una llamada particular de Cristo, mediante la cual los consagrados se dedican totalmente a Dios y tienden a la perfección de la caridad bajo la moción del Espíritu Santo. Esta consagración se caracteriza por la práctica de los consejos evangélicos. 193. ¿Qué aporta la vida consagrada a la misión de la Iglesia? Numerales del 931 al 933 y 945. La vida consagrada participa en la misión de la Iglesia mediante una plena entrega a Cristo y a los hermanos, dando testimonio de la esperanza del reino de los cielos. Creo en la comunión de los santos. 194. ¿Qué significa la expresión comunión de los santos? Numerales del 946 al 953 y 960. La expresión comunión de los santos indica ante todo la comunión, la común participación de todos los miembros de la Iglesia en las cosas santas, santa, la fe, los sacramentos, en particular en la Eucaristía, los carismas y otros dones espirituales. En la raíz de la comunión está la caridad que no busca su propio interés, 1 Corintios 13:5, sino que impulsa a los fieles a poner todo en común, Hechos 4:32, incluso los propios bienes materiales para el servicio de los más pobres. 195. ¿Qué otra significación tiene la expresión comunión de los santos? Numerales del 954 al 959 y del 961 al 962. La expresión comunión de los santos designa también la comunión entre las personas santas, santi, es decir, entre quienes por la gracia están unidos a Cristo muerto y resucitado. Unos viven aún peregrinos en este mundo, otros ya difuntos se purifican, ayudados también por nuestras plegarias, otros finalmente gozan ya de la gloria de Dios e interceden por nosotros. Todos juntos forman en Cristo una sola familia, la Iglesia, para alabanza y gloria de la Trinidad. María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. 196. ¿En qué sentido la bienaventurada Virgen María es Madre de la Iglesia? Numerales 963 al 966, del 963 al 966 y 973. La bienaventurada Virgen María es Madre de la Iglesia en el orden de la gracia, porque ha dado a luz a Jesús, el Hijo de Dios, cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Jesús, agonizante en la cruz, la dio como madre al discípulo con estas palabras: ahí tienes a tu madre. Juan 19:27. 197. ¿Cómo ayuda la Virgen María a la Iglesia? Numerales del 967 al 970. Después de la ascensión de su Hijo, la Virgen María ayudó con su oración a los comienzos de la Iglesia. Incluso tras su asunción al cielo, ella continúa intercediendo por sus hijos, siendo para todos un modelo de fe y de caridad, y ejerciendo sobre ellos un influjo salvífico que emana de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Los fieles ven en María una imagen y un anticipo de la resurrección que les espera,
y la invocan como abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. 198. ¿Qué tipo de culto se rinde a la Virgen María? Numeral 971. A la Virgen María se le rinde un culto singular que se diferencia esencialmente del culto de adoración que se rinde solo a la Santísima Trinidad. Este culto de especial veneración encuentra su particular expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y a la oración mariana como el Santo Rosario, compendio de todo el Evangelio. 199. ¿De qué modo la Virgen María es icono escatológico de la Iglesia? Numerales 972, 974 y 975. Contemplando a María, la Toda Santa, ya glorificada en su cuerpo y alma, la Iglesia ve en ella lo que la propia Iglesia está llamada a ser sobre la tierra y aquello que será en la patria celestial. Creo en el perdón de los pecados. 200. ¿Cómo se perdonan los pecados? Numerales del 936 al 980 y del 984 al 985. El primero y principal sacramento para el perdón de los pecados es el bautismo. Para los pecados cometidos después del bautismo, Cristo instituyó el sacramento de la reconciliación o penitencia, por medio del cual el bautizado se reconcilia con Dios y con la Iglesia. 201. ¿Por qué la Iglesia tiene el poder de perdonar los pecados? Numerales 981, del 981 al 983, 986 y 987. La Iglesia tiene la misión y el poder de perdonar los pecados porque el mismo Cristo se lo ha dado. Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Juan 20, 22, 23. Creo en la resurrección de la carne. 202. ¿Qué se indica con el término carne y cuál es su importancia? Numerales del 976 al 980, 984 y 985. El término carne designa al hombre en su condición de debilidad y mortalidad. La carne es soporte de la salvación. Tertuliano. En efecto, creemos en Dios, que es el creador de la carne. Creemos en el Verbo hecho carne para rescatar la carne. Creemos en la resurrección de la carne, perfección de la creación y de la redención de la carne. 203. ¿Qué significa la expresión resurrección de la carne? Numeral 990. La expresión resurrección de la carne significa que el estado definitivo del hombre no será solamente el alma espiritual separada del cuerpo, sino que también nuestros cuerpos mortales un día volverán a tener vida. 204. ¿Qué relación existe entre la resurrección de Cristo y la nuestra? Numerales del 988 al 991, el 1002 y el 1003. Así como Cristo ha resucitado verdaderamente entre los muertos y vive para siempre, así también Él resucitará a todos en el último día con un cuerpo incorruptible. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida y los que hayan hecho el mal para la condenación. Juan 5, 29. 205. ¿Qué sucede con la muerte a nuestro cuerpo y a nuestra alma? Con la muerte, que es separación del alma y del cuerpo, éste cae en la corrupción, mientras el alma, que es inmortal, va al encuentro del juicio de Dios y espera volverse a unir al cuerpo, cuando éste resurja transformado en la segunda venida del Señor. Comprender cómo tendrá lugar la resurrección sobrepasa la posibilidad de nuestra imaginación y entendimiento. 206. ¿Qué significa morir en Cristo Jesús? Numerales del 1005 al 1014 y el 1019. Morir en Cristo Jesús significa morir en gracia de Dios sin pecado mortal. Así el creyente en Cristo, siguiendo su ejemplo, puede transformar la propia muerte
en un acto de obediencia y de amor al Padre. Es cierta esta afirmación: si hemos muerto con Él, también viviremos con Él. 2 Timoteo 2:11. Creo en la vida eterna. 207. ¿Qué es la vida eterna? Numeral 1020 y 1051. La vida eterna es la que comienza inmediatamente después de la muerte. Esta vida no tendrá fin. Será precedida para cada uno por un juicio particular por parte de Cristo, juez de vivos y muertos, y será ratificada en el juicio final. 208. ¿Qué es el juicio particular? Numerales del 1021 al 1022 y 1051. Es el juicio de retribución inmediata que en el momento de la muerte cada uno recibe de Dios en su alma inmortal en relación con su fe y sus obras. Esta retribución consiste en el acceso a la felicidad del cielo inmediatamente o después de una adecuada purificación, o bien de la condenación eterna al infierno. 209. ¿Qué se entiende por cielo? Numerales del 1023 al 1026 y 1053. Por cielo se entiende el estado de felicidad suprema y definitiva. Todos aquellos que mueren en gracia de Dios y no tienen necesidad de posterior purificación son reunidos en torno a Jesús, a María, a los ángeles y a los santos, formando así la iglesia del cielo, donde ven a Dios cara a cara. 1 Corintios 13:12. Viven en comunión de amor con la Santísima Trinidad e interceden por nosotros. La vida subsistente y verdadera es el Padre que por el Hijo y en el Espíritu Santo derrama sobre todos sin excepción los dones celestiales. Gracias a su misericordia, nosotros también, hombres, hemos recibido la promesa indefectible de la vida eterna. San Cirilo de Jerusalén. 210. ¿Qué es el purgatorio? Numerales 1030, 1031 y 1054. El purgatorio es el estado de los que mueren en amistad con Dios, pero aunque están seguros de su salvación eterna, necesitan aún de purificación para entrar en la eterna bienaventuranza. 211. ¿Cómo podemos ayudar en la purificación de las almas del purgatorio? Numeral 1032. En virtud de la comunión de los santos, los fieles que peregrinan aún en la tierra pueden ayudar a las almas del purgatorio, ofreciendo por ellas oraciones de sufragio, en particular el sacrificio de la Eucaristía, pero también limosnas, indulgencias y obras de penitencia. 212. ¿En qué consiste el infierno? Numerales del 1033 al 1035, el 1056 y 1057. Consiste en la condenación eterna de todos aquellos que mueren por libre elección en pecado mortal. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente encuentra el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Cristo mismo expresa esta realidad con las palabras: «Alejaos de mí, malditos, al fuego eterno». Mateo 25:41. 213. ¿Cómo se concilia la existencia del infierno con la infinita bondad de Dios? Numeral 1036 y 1037. Dios quiere que todos lleguen a la conversión, segunda de Pedro 3:9, pero habiendo creado al hombre libre y responsable, respeta sus decisiones. Por tanto, es el hombre mismo quien con plena autonomía se excluye voluntariamente de la comunión con Dios si en el momento de la propia muerte persiste en el pecado mortal, rechazando el amor misericordioso de Dios. 214. ¿En qué consistirá el juicio final? Numerales del 1038 al 1041 y del 1058 al 1059. El juicio final universal consistirá en la sentencia de vida bienaventurada o de condena eterna
que el Señor Jesús, retornando como juez de vivos y muertos, emitirá respecto de los justos y de los pecadores. Hechos de los Apóstoles 24:15. Reunidos todos juntos delante de sí. Tras del juicio final, el cuerpo resucitado participará de la retribución que el alma ha recibido en el juicio particular. 215. ¿Cuándo tendrá lugar este juicio? Numeral 1040. El juicio final sucederá al final del mundo, del que solo Dios conoce el día y la hora. 216. ¿Qué es la esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva? Numerales del 1042 al 1050 y 1060. Después del juicio final, el universo entero, liberado de la esclavitud de la corrupción, participará de la gloria de Cristo, inaugurando los nuevos cielos y la tierra nueva. Segunda de Pedro 3:13. Así se alcanzará la plenitud del reino de Dios, es decir, la realización definitiva del designio salvífico de Dios de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Efesios 1:10. Dios será entonces todo en todos. 1 Corintios 15:28, en la vida eterna. Amén. ¿Qué significa el amén con el que concluye nuestra profesión de fe? Numerales del 1061 al 1065. La palabra hebrea amén, con la que se termina también el último libro de la Sagrada Escritura, algunas oraciones del Nuevo Testamento y las oraciones litúrgicas de la Iglesia, significa nuestro sí confiado y total a cuanto confesamos creer, confiándonos totalmente en aquel que es el amén, Apocalipsis 3:14, definitivo, Cristo el Señor. Continúa la segunda parte, la celebración del misterio cristiano, lo cual será materia de otro archivo, de otro audio. Primero de mayo, San José Obrero. El 1 de mayo de 1955 escribe un testigo presencial: Roma era un hervidero de gente sencilla y morena, con mirada abierta y espontánea. Aquí y allá en los bares y vías que acercan al Vaticano, grupos de hombres, mujeres y niños, mezclados en alegre algarabía, despachaban el leve bagaje de sus mochilas y apuraban unas tazas de rico café. En su derredor parecía soplar un aire nuevo sin estrenar, hasta tal punto que el semblante de la ciudad eterna, acostumbrado a todos los acontecimientos y a todas las extravagancias de todos los pueblos de la tierra, parecía asombrado ante aquella avalancha nueva de cuerpos duros y curtidos y de almas ingenuas que desbordaban todo lo previsto. Se diría que había un presentimiento, cuando aquellos grupos confluyeron en una de las grandes plazas romanas a lo largo de las amplias márgenes del Tíber e iniciaron su marcha hacia el Vaticano, flotaba algo en el ambiente. La vía de la conciliación se estremecía con un eco nuevo, el de las rotundas voces de los obreros del mundo, que al compás de bravos himnos y bajo sus guiones y pancartas representando a todos sus hermanos del mundo, avanzan al encuentro del Papa. Era una riada inmensa de vida, de calor, de entusiasmo. Bajo el crepitar de los camiones cargados de trabajadores que con sus instrumentos de trabajo avanzaban hacia la plaza de San Pedro, corría una multitud alegre y sencilla gritando hermosas consignas: ¡Viva Cristo trabajador! ¡Vivan todos los trabajadores! ¡Viva el Papa! Aquellos 200.000 hombres superaban el viejo latido de odio y de muerte, cambiándolo por otro de resurrección y de vida. Oigamos de nuevo al mismo cronista. Con espíritu nuevo y conciencia clara de la nobleza trabajadora, la inmensa muchedumbre fue llenando en creciente oleaje la monumental plaza de San Pedro.
Las fontanas se transformaron en racimos humanos y sobre la enardecida concentración del obelisco neroniano parecía un dedo luminoso que apuntaba tercamente la ruta de los luceros, la única capaz de redimir al doliente mundo del trabajo. A los pies mismos de la basílica se detenía el oleaje humano y bajo el balcón central de la iglesia más monumental del cristianismo se levantaba el rojo estrado papal. Pronto apareció en él la blanca figura del vicario de Cristo, mientras la plaza entera vibraba en un ensordecedor griterío y un continuo agitar de pañuelos y pancartas. Las fontanas parecían abrir sus bocas para gritar, el obelisco se estiraba más y más hacia el cielo y la majestuosa columnata de Bernini tenía un movimiento de gozo y de gloria. Todo se movía en torno al Cristo en la tierra y por las cornisas y capiteles como bandada de palomas al viento iban saltando los gritos de paz, trabajo y amor. De la inmensa plaza se fueron destacando grupos pequeños de obreros, portadores de 1000 obsequios calientes que el mundo del trabajo ofrecía al Papa. Los vimos subir las gradas del estrado y arrodillarse con sus manos llenas y toscas ante el mundo visible en la tierra. Algunos con serenidad decían una frase densamente aprendida, otros, vencidos por el momento grandioso, lo olvidaban todo e improvisaban ricas espontaneidades, o no hacían más que mirar al Papa cara a cara y llorar. La plaza seguía gritando por su descomunal boca de 240 metros de anchura y volando en las alas de los 200.000 corazones de obreros. Solo cuando el Papa se levantó quedó muda y sobrecogida como un desierto silencioso. Sobre el silencio palpitante vibró la voz del Papa Pío XII. ¿Cuántas veces nos hemos afirmado y explicado el amor de la Iglesia hacia los obreros? Sin embargo, se propaga difusamente la atroz calumnia de que la Iglesia es la aliada del capitalismo contra los trabajadores. Ella, madre y maestra de todos, ha tenido siempre particular solicitud por los hijos que se encuentran en condiciones más difíciles y también, de hecho, ha contribuido poderosamente a la consecución de los apreciables progresos obtenidos por varias categorías de trabajadores. Nos mismo, en el radiomensaje natalicio de 1942, decíamos: movida siempre por motivos religiosos, la Iglesia condenó los diversos sistemas del socialismo marxista y la condena también hoy, siendo deber y derecho suyo permanente preservar a los hombres de las corrientes e influjo que ponen en peligro su salvación eterna. Pero la Iglesia no puede ignorar o dejar de ver que el obrero, al esforzarse por mejorar su propia condición, se encuentra frente a una organización que, lejos de ser conforme a la naturaleza, contrasta con el orden de Dios y con el fin que Él ha señalado a los fieles terrenales. Por falsos, condenables y peligrosos que hayan sido y sean los caminos que se han seguido, ¿quién y sobre todo qué sacerdote o cristiano podrá hacerse el sordo al grito que se levanta del profundo y en el mundo de Dios justo pide justicia y espíritu de hermandad? Sin embargo, la fiesta, con toda su hermosura, hubiera podido quedar como una más entre las muchas que se han celebrado en la magnífica plaza de San Pedro, y el discurso como uno de tantos entre los pronunciados por el Papa Pío XII. No fue así. Por boca del sumo pontífice, la Iglesia se aprestó a hacer con la fiesta del 1 de mayo lo que tantas veces había hecho en los siglos de su historia con las fiestas paganas o sensuales, cristianizarlas. El 1 de mayo había nacido en el calendario de las festividades bajo el signo del odio. Desde mediados del siglo XIX esa fecha se identificaba en la memoria y en la imaginación de muchos con los bulevares y las avenidas de las grandes ciudades llenas de multitudes con los puños crispados. Era un día de paro total en que el mundo de los proletarios
recordaba a la sociedad burguesa hasta qué punto había quedado a merced del odio de los explotados. Y esa fiesta, la fiesta del odio, de la venganza social, de la lucha de clases, iba a transformarse por completo en una fiesta litúrgica solemnísima del máximo rango, doble de primera clase, con su hermoso oficio propio y su misa también propia. El Papa lo anunció con toda solemnidad. Aquí, en este día 1 de mayo, que el mundo del trabajo se ha adjudicado como fiesta propia, nos, vicario de Jesucristo, queremos afirmar de nuevo solemnemente este deber y compromiso con la intención de que todos reconozcan la dignidad del trabajo y que ella inspire la vida social y las leyes fundadas sobre la equitativa repartición de los derechos y deberes. Tomado en este sentido por los obreros cristianos el 1 de mayo, recibiendo así en cierto modo su consagración cristiana, lejos de ser fomento de discordias, de odios y de violencias, es y será una invitación constante a la sociedad moderna a completar lo que aún falta a la paz social. Fiesta cristiana, por tanto, es decir, día de júbilo para el triunfo concreto y progresivo de los ideales cristianos de la gran familia del trabajo. A fin de que os quede grabado este significado, nos place anunciaros nuestra determinación de instituir, como de hecho lo hacemos, la fiesta litúrgica de San José Obrero, señalando para ella precisamente un día 1 de mayo. ¿Os agrada, amados obreros, este nuestro don? Estamos seguros que sí, porque el humilde obrero de Nazaret no solo encarna delante de Dios y de la Iglesia la dignidad del obrero manual, sino que es también el próvido guardia de vosotros y de vuestras familias. Y desde aquella tarde serena y gozosa, el 1 de mayo entraba en el calendario católico bajo la advocación de San José Obrero. Los liturgistas pondrán ciertamente una vez más su nota de escrúpulo ante esta fiesta de tipo ideológico, recordando que el ciclo litúrgico es esencialmente conmemoración de acontecimientos y no de ideas. Sin embargo, aunque en la línea de una exquisita pureza litúrgica pueda caber la discusión, no hay lugar a ella desde el punto de vista pastoral. Una fiesta inserta en una fecha ya consagrada como exaltación del trabajo resulta pedagógicamente admirable en orden a llevar de una manera gráfica, plástica, colorida y vital un manojo de ideas a las muchedumbres de hoy. Plástica, colorida y vital resulta la idea de la dignidad del trabajo cuando la encontramos no al través de unos párrafos oratorios, sino encarnada en la sublime sencillez de la vida del mismo Padre putativo de Jesucristo. Él había dicho ya en el Antiguo Testamento: mis caminos no son vuestros caminos y mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Cualquiera de nosotros consultado hubiera sido de opinión de que era preferible que Jesucristo, puesto a traer al mundo el mensaje de una ideología que forzosamente habría de chocar con el mundo de entonces, hubiera nacido rodeado de lo que solemos llamar un prestigio social, de familia ilustre sin angustias económicas, en alguna ciudad como la antigua Roma, que resultase crucial en la marcha de los tiempos. Pero no fue así. Antes, al contrario, Jesucristo elige para sí, para su Madre bendita, para San José, un ambiente de auténtica pobreza. Entendámonos, no un ambiente de pobreza más o menos convencional, de vida sencilla pero al margen de preocupaciones económicas, sino la áspera realidad de tener que ganarse el pan trabajando, de tener que disipar los tenues ahorrillos en el destierro, de tener que sufrir muchas veces la amargura de no poder disponer ni siquiera de lo necesario. Desde los evangelios apócrifos, con su muchedumbre de milagros adornando la niñez de Jesucristo, hasta el mismo San Ignacio, con encantadora ternura, la figura de una criadita
que acompañe al matrimonio camino de Belén, los cristianos nos hemos rebelado muchas veces contra ese designio de la divina providencia que se nos antojaba excesivo. Cuando hemos querido imaginar a la Virgen María, le hemos dado siempre trabajos que traían consigo un halo de poesía. La Virgen lava pañales y los tiende en el romero. Pero lo cierto es que la Virgen habría de lavar más de una vez las humildes escaleras de la casita y barrer el pobre taller y preparar la frugal comida. Y junto a ella también a San José habría de corresponderle su parte en las consecuencias de tanta pobreza. Sabemos que fue carpintero. Alguno de los padres apostólicos, San Justino, llegó a ver toscos arados romanos trabajados en el taller de Nazaret por el patriarca San José y el mismo Jesús. Fuera de esto, todo lo demás son conjeturas, pero conjeturas hechas a base de certeza, si cabe hablar paradójicamente, pues por mucho que queramos forzar nuestra imaginación, siempre resultará que fue difícil y dura la vida de un pobre carpintero de pueblo, que a su condición de tal ha añadido las tristes consecuencias de haber vivido algún tiempo en el destierro. Porque si algunos ahorros hubo, si algo pudo llegar a valer aquel tallercito, ciertamente que todo hizo falta cuando, como consecuencia de la persecución de Herodes, la Sagrada Familia hubo de marchar a Egipto. Dura la vida allí, dura también la vida a la vuelta. En este ambiente vivió Jesucristo, y este es el modelo que hoy se propone a todos los cristianos, para que cada cual aprenda la lección que le corresponde. Quiere la Iglesia que la fiesta de San José Obrero sirva, como dice la sexta lección del oficio, para despertar y aumentar en los obreros la fe en el Evangelio y la admiración y el amor por Jesucristo. Sirva para despertar en los que gobiernan la atención hacia aquellos que sufren y el deseo de poner en práctica las cosas que pueden conducir a un recto orden en la sociedad humana. Sirva para corregir en la sociedad los falsos criterios mundanos que en tantas ocasiones llegan a penetrarla por completo. Insistamos en esta triple idea. Como consecuencia de la profunda revolución que supuso el maquinismo, surgió a mediados del siglo XIX una nueva clase social, el proletariado. No puede decirse que esta clase social se haya apartado de la Iglesia. En realidad estuvo en la mayor parte de los países, salvemos excepciones tan gloriosas como Irlanda, totalmente al margen de ella, sometida a unas condiciones infrahumanas de vida, a una jornada agotadora de trabajo y a una situación económica aflictiva, hubo forzosamente de abrirse a ideologías paganas y materialistas. Gestos tan nobles como la magistral encíclica del Papa León XIII, Rerum Novarum, cayeron en el vacío. Una sociedad que se llamaba cristiana desoyó por completo tales llamamientos. Entonces surgió poderoso, amenazador el auge del marxismo y posteriormente el arraigo del comunismo en esas masas y su triunfo político en algunas naciones. A tal situación se trata de oponer más que una ideología, un símbolo, el de San José Obrero. Late en él toda una concepción de la vida y del papel del trabajo en ella. Diríamos que toda una teología del trabajo. Como dice el responsorio de sexta y de nona, el Verbo de Dios, por quien han sido hechas todas las cosas, se ha dignado trabajar por sus propias manos. Oh inmensa dignidad del trabajo que Cristo santificó. Es más, en este mismo trabajo resplandece una ley divina establecida por el Creador de todas las cosas, según recuerda la oración de la misa. Pero la fiesta no es sólo una predicación de la dignidad del trabajo y un recuerdo de que ese trabajo ha sido compartido por el Hijo de Dios y por San José. Es también un aldabanazo en la conciencia de quienes gobiernan.
A ellos se les recuerda cuáles son sus obligaciones en relación con los pobres y los humildes. Dice así el Papa Pío XII: la acción de las fuerzas cristianas en la vida pública mira ciertamente a que se promueva la promulgación de buenas leyes y la formación de instituciones adaptadas a los tiempos, pero también más aún significa el destierro de frases huecas y de palabras engañosas, y el sentirse la generosidad de los hombres apoyados y sostenidos en sus lágrimas, exigencias y esperanzas. Es necesario formar una opinión pública que, sin buscar el escándalo, señale con franqueza y valor las personas y las circunstancias que no se conforman con las leyes e instituciones justas o que deslealmente ocultan la realidad. Para lograr que un ciudadano cualquiera ejerza su influjo, no basta ponerle en la mano la papeleta del voto u otros medios semejantes. Si desea asociarse a las clases dirigentes, si quiere para el bien de todos poner alguna vez remedio a la falta de ideas provechosas o vencer el egoísmo invasor, debe poseer personalmente las necesarias energías internas y la ferviente voluntad de contribuir a infundir una sana moral en todo el orden público. No se trata de algo puramente teórico. Hay detrás de todo esto auténticas tragedias. Como en esta misma fiesta decía el Papa Juan XXIII en 1959, a diario llega a nosotros el grito doloroso de tantos hijos nuestros que piden pan para sí y para sus seres queridos, buscan trabajo, solicitan empleo seguro. A ellos, por tanto, debe dirigirse la común solicitud y confiamos en que con oportunas medidas y con solícito cuidado se resuelvan las dificultades encontrándoles la debida y necesaria fuente de sustento y de serenidad familiar. Desgraciadamente se hace necesario también una tercera actuación de esta fiesta, no solo sobre los trabajadores y los dirigentes, sino sobre la misma sociedad. El Evangelio de la fiesta nos recuerda el desdén con que las gentes contemporáneas de Jesucristo comentaban al oír su predicación que se trataba del hijo de un carpintero. Después de 20 siglos de cristianismo todavía queda mucho de aquel y estamos lejos de apreciar en nuestra vida corriente y normal la sublime dignidad del hombre, aunque sea de condición humilde y que tenga que trabajar con sus manos. Nos escandaliza encontrar en la historia épocas en que este trabajo era, en ambientes que se decían cristianos, algo deshonroso, que podía incluso, si se encontraba en los antepasados, impedir el acceso a algunas órdenes religiosas. Pero no nos costaría mucho encontrar idénticos criterios mundanos, paganos, construidos de espaldas al verdadero cristianismo en nuestra misma sociedad de hoy. Hay mucho que reformar para que los puestos de dirección se den a quien se lo merezca y no por razón de nacimiento o influencia, para que nuestras clases sociales sean permeables y sea por consiguiente fácil el paso de unas a otras, para que se superen añejos prejuicios raciales o sociales, para que en todas partes, en las asociaciones católicas, en los colegios, en el trabajo, en la amistad, todos nos sintamos verdaderamente hermanos. Este es el triple fruto que la Iglesia se propone obtener con la institución de la fiesta de San José Obrero. Ningún colofón final mejor que reproducir aquí la hermosa oración con que el Papa Juan XXIII termina su alocución en esta fiesta en el año de 1959. Oh glorioso San José, que velaste tu incomparable y real dignidad del guardián de Jesús y de la Virgen María bajo la humilde apariencia del artesano y con tu trabajo sustentaste sus vidas, protege con amable poder a los hijos que te están especialmente confiados. Tú conoces sus angustias y sus sufrimientos porque tú mismo los probaste al lado de Jesús y de su madre. No permitas que oprimidos por tantas preocupaciones olviden el fin para el que fueron creados por Dios. No dejes que los gérmenes de la desconfianza se adueñen de sus almas inmortales.
Recuerda a todos los trabajadores en los campos, en las oficinas, en las minas, en los laboratorios de la ciencia. No están solos para trabajar, gozar y servir, sino que junto a ellos está Jesús con María, Madre suya y nuestra, para sostenerlos, para enjugar el sudor, para mitigar sus fatigas. Enséñales a hacer del trabajo, como hiciste tú, un instrumento altísimo de santificación. Publicación de Lamberto de Echeverría. Hasta aquí la vida y obra y la historia de la fiesta del 1 de mayo de San José Obrero. Que el Señor los bendiga y los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les muestre su misericordia, que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén.